De regreso ya en el segundo bloque de nuestro programa Casos y Cosas. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy abordando un tema muy importante, abuso sexual infantil. ¿Cuáles son los síntomas? Muchas personas, especialmente padres, se preguntan de un niño que ha sido abusado sexualmente, físicamente. Buscamos información en internet y queremos compartir el siguiente video que lo hemos bajado de YouTube para poder representarlo de forma práctica. Vamos a poner mucha atención. No quiero jugar. No quiero comer. No puedo dormir. No me dejen sola. Hay señales. Tu hijo puede ser víctima de abuso sexual. ¿Qué les parece? Hay señales de que nuestros hijos están siendo abusados y estamos aquí con el doctor Miguel Ángel Núñez para ampliar un poco más este tema. ¿Cómo podemos, doctor, identificar que nuestros niños están siendo víctimas de abuso? Aquí veíamos tan solo unas pocas características. Sí. Me imagino que hay una amplia gama, ¿verdad? Sí. Uno de los elementos básicos es el cambio abrupto de conducta. Es decir, el niño es juguetón, es alegre y de pronto tiene un cambio abrupto. Los cambios abruptos son un llamado de atención. Un niño que de pronto empieza a cambiar conductas y es repentino, eso hay que ponerlo mucha atención. Otro elemento es la curiosidad sexual. Los niños son curiosos, los niños preguntan, pero hay preguntas que no hace un niño de 5 años. Por ejemplo. Por ejemplo, un niño no pregunta sobre la excitación sexual. Un niño no pregunta sobre un orgasmo. Un niño no pregunta sobre el semen. Esas preguntas no las hace un niño, esas preguntas las hace un adolescente. Correcto. Por lo tanto, si hay curiosidad sexual, una cosa es que el niño pregunte de dónde vienen los niños y otra cosa que pregunte sobre la excitación sexual. Entonces eso debería ser una alerta. Esa pregunta no es para un niño de 5 años. Es decir, la curiosidad es normal. Lo que no es normal son algunas preguntas que no corresponden a la edad. Otro elemento tiene que ver con el aislamiento. Si cada vez que nosotros, cuando yo doy charlas sobre esto en colegios, yo le digo, pongan atención a un niño que en el recreo está en el rincón y que no se integra al resto. Ese niño está viviendo problemas. El aislamiento, el chico que se aleja, el chico que tiene miedo, el chico que no interactúa de manera normal, es un chico que probablemente puede estar sufriendo de abuso sexual. Hay otra cuestión que algunas veces la tomamos mal, el coqueteo. Algunas chicas, niñitas, de pronto empiezan a tener conductas sexuales, empiezan a enviar mensajes sexuales, empiezan a coquetear, pero con un mensaje netamente sexual, a edades donde eso no es lógico. No es lógico que el niño tenga apetencias sexuales antes de los 7 años de edad. No es lógico, no tiene sentido. De hecho, recién a los 7 años empieza un leve despertar que se desarrolla plenamente en la pubertad. Por lo tanto, cuando vemos una chiquita que empieza a usar ropa demasiado provocativa o que empieza a tener poses provocativas, etc., estamos ante la presencia de una niñita que probablemente está siendo abusada. El segundo tiene que ver con miedo. El miedo siempre es un indicador. Si el niño se quedaba siempre con algún familiar y de pronto empieza a tener miedo de quedarse con ese familiar, pongamos atención, aquí algo no está bien, porque el niño no debería tener miedo. Ahí veíamos en el video, no me dejen sola. Algunos padres no lo entienden. Correcto. Si tu hijo te dice, y seguramente alguien nos está viendo, y si tu hijo te dice, papá o mamá, no me dejes solo con tal persona, tómalo en serio. El hijo te está mandando un mensaje. Ahora, el niño no puede verbalizar lo que está viviendo, porque el niño tampoco entiende lo que está viviendo. El que entiende es el adulto, el niño no, el niño está viviendo una experiencia de abuso, pero el niño no sabe cómo expresarlo. Además, muchos abusadores, pederastas,
son manipuladores expertos. Correcto. Y logran introducir miedo a los hijos. Si tú le cuentas a tus papás, yo te voy a matar a tus padres. Si tú le cuentas a tus papás, yo voy a hacer algo que a ti no te va a gustar. Entonces vamos desarrollando miedos en los hijos. Tu padre, tu madre, si sabes lo que has vivido, te van a despreciar. Entonces, claro, uno dice, pero eso es ridículo. Claro, para ti como adulto, pero para el niño que es tan susceptible, no es ridículo, no es absurdo, el miedo. Y otro elemento es la vergüenza, que el niño empiece a tener vergüenza en cosas que no tenía vergüenza antes, que el niño empiece a avergonzarse de su cuerpo, que empiece a avergonzarse de estar ante la presencia de otras personas, que cuando van a la playa, por ejemplo, no quiera ponerse el traje de baño o tenga pudor con el traje de baño. Eso no es normal. Los niños de menos de 5 años son de ir a la playa y sacarse toda la ropa, de manera normal, totalmente normal, porque no tienen esa concepción sexual en su mente. Pero si un niñito de menos de 5 años empieza a sentir vergüenza de su cuerpo, empieza a avergonzarse de situaciones que antes no se avergonzaba, ese es un indicador. La comida es otro indicador. Un niño inapetente, es común que de pronto los niños por alguna bacteria, alguna cosa, estén sin ganas de comer. No es común que los niños no estén sin ganas de comer permanentemente. Otro elemento es el pánico nocturno, que no necesariamente es pesadilla. El pánico nocturno son niños que se despiertan gritando, que se despiertan con una sensación de vacío, que se despiertan sin saber por qué, pero gritando desesperadamente, que son crisis de pánico. Eso es un indicador. Aquí no es normal. Entre paréntesis, no es normal que un niño tenga crisis de pánico. Entonces, si tiene crisis de pánico, te está indicando algo está ocurriendo. Ahora, la clave de todo es el cambio abrupto. O sea, no es normal que un niño tenga cambios abruptos de conducta. Lo normal es que los cambios se produzcan en proceso. Así que todo esto son algunos indicadores, hay muchos otros, pero que son los más, digamos, indicadores que nos pueden señalar algo está pasando. Ahora, los padres no tenemos que tener miedo de preguntarle a nuestros hijos explícitamente lo que está ocurriendo. Uno le puede preguntar al hijo o a la hija, ¿alguien te tocó? ¿Y te tocó en tus partes íntimas? ¿Alguien te obligó a hacer algo que no querías hacer? ¿Alguien te llevó a algún lugar donde no querías ir? ¿Alguien te obligó a ver una película que no querías ver? ¿Alguien te obligó a ver algo que tú no querías ver? Entonces, preguntarle explícitamente, pero con palabras que el niño pueda entender. No le vas a hablar de coito, porque el niño no entiende, ni idea. Pero sí le puedes decir, alguien te obligó, por ejemplo, hay una forma de abuso sexual donde el adulto no tiene relaciones con el niño, pero sí obliga al niño a tocarlo, o a ver películas pornográficas, o a ver sexo entre adultos, que es otra forma de abuso vicario, pero es abuso al final. Entonces, los padres no deben tener miedo en preguntar. Perfecto. Preferible que te equivoques a que no preguntes. Queremos agradecer entonces su sintonía, su participación, y tenemos ya una pregunta de una persona que nos está sintonizando a través del internet. Ella nos escribe y nos dice desde Ontario, Canadá, Catalina Ochoa: soy una persona que sufrió abuso por parte de un familiar en mi adolescencia. Ahora tengo 25 años, una familia constituida. Sin embargo, en mi vida íntima tengo siempre serios problemas y siento que esto está afectando mi casamiento. Mi esposo, ella dice, no sabe nada. Nunca le conté sobre este incidente porque me llena de vergüenza. ¿Qué puedo hacer? En primer lugar, hablar con el esposo. Es una cuestión básica. Si el esposo realmente la ama, la va a comprender y la va a ayudar. ¿Y cómo supero esa vergüenza que tengo por no decirlo? La vergüenza es una cosa limitante. Tengo que recibir ayuda. A veces este tipo de cosas deben ser dichas delante de un orientador para ayudar en el shock momentáneo. Pero la persona tiene que ser, en primer lugar, honesta consigo misma. Uno de los efectos que producen los pederastas, ella fue abusada de adolescente, eso es lo menos común. La mayoría del abuso pederasta es menor, cuando son niños menores. Ahora, si te fijas ahí, fue abusada por un familiar. Eso es lo común. Es un grado muy ínfimo de personas que abusan, que son extrañas. Ahora, yo le diría a ella,
Y eso es una cosa... En psicología se habla de primeros auxilios psicológicos, que tratar a la persona en los primeros instantes cuando ocurrió, porque es más fácil de tratar. Luego es más difícil, pero de todas maneras ella necesitaría pedir ayuda a un terapeuta, porque los pederastas o los abusadores sexuales infantos juveniles logran que los niños y los adolescentes generen culpas que no les corresponden. Este sentimiento de vergüenza que ella tiene es porque de alguna manera se siente culpable. ¿Y por qué? Porque el pederasta o el abusador logró lo que la mayoría logra, de hacerlos responsables de la situación. Es que tú me provocaste, tú me sedujiste, es que tú te vestías de tal manera que me obligaste. Entonces, algunos de ellos se lo creen. Y si el abuso ha sido reiterado, es peor. Entonces, un terapeuta va a ayudarle, en primer lugar, a superar eso, recuperar la valía propia, entender que fue abusado o abusada, entender que fue víctima y no tuvo ninguna culpa en la situación. Ahora, es muy común que las personas que han sufrido abuso sexual, cuando no han recibido ayuda y cuando no han contado lo que vivieron, desarrollan una infinidad de problemas, entre los cuales están las disfunciones sexuales. Muchas personas tienen disfunciones sexuales, las viven permanentemente, no las expresan y se va convirtiendo en un círculo vicioso. La disfunción va aumentando, se convierten en personas anorgásmicas, se convierten en personas que tienen rechazo a la sexualidad, etc. Y todo eso va aumentando producto de no encarar el problema. El esposo, en el caso de esta mujer, es inocente. Claro. Es inocente mientras no sabe. Ahora, cuando sabe, es responsable también de ayudarla, de colaborar, de vivir un proceso, incluso con un terapeuta, para poder vivir una sexualidad sana que no está afectada por este factor que no tiene nada que ver con ella. Ahora tengo otra pregunta, doctor, y aquí nos dicen desde México, muchas gracias a las personas que nos están sintonizando en México. ¿Un niño abusado, cuando se torna adulto, puede convertirse en un pedófilo, en un pedasta? Sí, ahora aquí se da una situación muy extraña. La mayoría de las mujeres abusadas no se convierten en abusadoras, se convierten en leonas protectoras, en algunos casos hasta obsesivas de sus propios hijos. Y que eso hay que trabajarlo porque las personas obsesivas pueden ser muy castrantes para los niños. Así que la mayoría de las mujeres que han sido abusadas no se convierten en abusadoras. Pero sí ocurre con los varones. Una cantidad enorme, un porcentaje altísimo de varones abusados se convierten en pederastas cuando son adultos. En la literatura todavía no han podido desentrañar bien el factor por qué, pero hay algo en la psiquis varonil, masculina, que rompe su esquema de dignidad y de identidad sexual, que los hace ser así. Vinca Jackson, en su libro sobre este tema, habla de que hay un misterio ahí que no ha sido desentrañado en la literatura psicológica porque es extraño, no se sabe por qué. Pero sí, hay un porcentaje altísimo. Ahora, a menos, entre paréntesis, a menos que reciban ayuda. Ok. Ahora yo le pregunto, y hay muchas personas que están en casa viendo este programa y se preguntan, bueno, ¿y cómo prevenir el abuso? ¿Hay alguna forma de prevenir esto que está pasando? Bueno, la mejor forma de prevenir el abuso es la educación. Correcto. Si yo educo sexualmente a mis hijos desde la más temprana edad, es decir, desde la edad que los niños tienen conciencia de que son varón o mujer, que más o menos en torno a los 2 años, si yo los educo para hablar, para expresar, para enseñarles con toda claridad qué está bien y qué está mal, ese es el principal factor de prevención. Algunos padres no permiten que sus hijos hablen. Algunos padres no hablan sencillamente de estos temas. Y de esa forma lo que están haciendo es creando riesgos en sus hijos, porque los hijos no estarán preparados para enfrentarse a este tipo de situaciones. En cambio, si un niño está bien preparado por sus padres, va a ser un niño que va a decir no y va a poner límites. Ahora, hay muchos pederastas, los pederastas tienen una habilidad enorme para detectar a niños vulnerables, y los más vulnerables son aquellos niños con mala educación sexual en sus hogares.
Perfecto, entonces estamos hablando sobre abuso sexual infantil junto al doctor Miguel Ángel Núñez. Doctor, yo le comento, tuve la oportunidad de ir a Santiago, Chile, fuimos a la Fundación para la Confianza. Yo no sé si es que usted ha escuchado. Sí, lo conozco muy bien. Y justamente ahí hablamos con el director, el presidente de esta fundación, donde él nos comentaba un poco las víctimas, que ellos dan mucho apoyo psicológico incluso y charlas para que los padres, las personas que han sido víctimas de abuso puedan entender un poco de esto. Y el director de esa fundación también fue abusado y con otros 3 jóvenes. Y en parte por eso ellos crearon esa fundación. Y ellos participaron en un juicio muy comentado en Chile a un sacerdote muy conocido en Chile, muy importante, y lograron finalmente desenmascarar la situación. Exactamente. Así que es un trabajo muy loable que están haciendo. Vinca Jackson, la psicóloga que yo mencionaba, también está detrás de esta fundación apoyando y guiando. Yo le agradezco, doctor, por su participación. Nosotros tenemos más por compartir hablando el día de hoy sobre abuso sexual infantil. Al regresar nosotros conoceremos el trabajo que realiza esta Fundación para la Confianza en Santiago, Chile. Hablamos ahí con el presidente de esta fundación y también las recomendaciones que él nos da respecto a este tema. Así que hacemos una breve pausa, pero enseguida regresamos.